Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Aprendo Libre. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y hoy día vamos a hablar sobre la pubertad. Recuerden que estamos en la unidad número 2 de Ciencias Naturales, en la cual hemos hablado sobre los aparatos de reproducción femenino, masculino. Vamos a hablar hoy día sobre la pubertad y luego vamos a seguir hablando un poco sobre algunos aspectos importantes que ustedes deben considerar en este momento de sus vidas, ¿sí? De aquí en adelante, principalmente. Entonces, comencemos. La pubertad. Antes de comenzar a estudiar, a trabajar y a empezar la clase, vamos a ponernos sentados y sentadas cómodos en un lugar donde podamos apoyar nuestra espalda, ¿sí? Que estemos idealmente sobre una mesa, con nuestro cuaderno, nuestros lápices y todos los implementos necesarios para esta clase. Lo que vamos a necesitar va a ser lápices de colores, lápiz mina, goma de borrar, si es que tiene, sacapuntas si lo necesita, y estar muy atento y atenta, por supuesto, siempre, ya que son poquitos los minutos que ocupamos en el día para esta clase y lo que vamos a hablar va a ser muy muy interesante en esta clase porque todo lo que vemos hoy usted lo vive o lo va a vivir en un futuro cercano. Entonces es importante conocer nuestro cuerpo, cómo va a funcionar y todo eso. Entonces tenemos que estar con nuestros 5 sentidos alertas y bueno, lo que vamos a ver en esta clase no es nada difícil, así que la frase el puedo hacerlo, puedo lograrlo es fácil de llegar a la meta, ¿sí? Así que espero que estén listos, que estén listas, que hayan ido a buscar su vasito con agua, si es que lo desea. Recuerde que yo prefiero siempre recomendar una botellita con agua solo por si se llega a dar vuelta, así no mojamos nada. Así que ahora que están listos, que están listas, comencemos. El objetivo de esta clase es que podamos describir y comparar algunos cambios que se producen en la pubertad en hombres y en mujeres. Para ello vamos a hablar sobre las principales modificaciones que ocurren en esta etapa del desarrollo humano. Luego vamos a hablar sobre algunos cambios de la pubertad que ocurre en los hombres y luego en las mujeres. Pero antes de comenzar, me gustaría hablarles sobre una mujer pionera en las ciencias, tanto en Chile como en Latinoamérica, ¿sí? Por allá por el año 1866 había nacido Eloísa Díaz, quien unos 14 años después ingresa a estudiar a la Universidad de Chile medicina, siendo la primera mujer en Chile y en Latinoamérica, primero en ingresar a la universidad y segundo en entrar a estudiar, o sea, en estudiar medicina. Ella se gradúa con una investigación que hablaba sobre la aparición de la pubertad en las mujeres, ¿sí? Sobre ciertas como patologías que en realidad no eran síntomas de ninguna enfermedad, sino que eran cambios del proceso evolutivo que estaban ocurriendo y ocurren hasta el día de hoy en el cuerpo de la mujer. Entonces, bueno, esta investigación fue publicada tanto en la Universidad de Chile como en una revista de médicos y fue una pionera, es decir, una precursora, una persona que se inició en esta actividad. Entonces, eso, es reconocida por lo mismo. De hecho, la imagen que vemos aquí es la única mujer entre 20 personas que estudió medicina. Imagínense. Si tú fueras hombre, serías el único hombre alrededor de puras mujeres estudiando para ser médico. O en este caso, era la única mujer entre puros hombres que entró a estudiar medicina, entró a estudiar para ser médica. Entonces ahora sí podemos comenzar. Gracias a los estudios de Eloísa y un montón de gente más, es que podemos hoy día hablar de la medicina, de la pubertad. ¿Qué es la pubertad? ¿Qué ocurre en la pubertad? ¿Por qué es importante considerarla? Etcétera. Entonces aquí vemos el proceso de desarrollo humano desde que somos bebés, desde que somos muy muy pequeños. Somos bebés, somos niños, ¿sí? Tenemos la infancia, luego tenemos la adolescencia, luego pasamos a la adultez y luego llegamos a la vejez, ¿sí?
Chile es uno de los países, perdón, Chile es un país que su población es bastante adulta, ¿sí? La mayoría de su población es adulto o sea, está en una etapa de adultez o está en una etapa de vejez, ¿sí? Eso es un aspecto importante a considerar, sobre todo como en este tiempo. Pero es importante considerar los procesos que vamos pasando en la vida, ¿sí? Ya fuimos bebés, ya fuimos niños y quizás ahora estamos pasando a una etapa llamada pubertad, que es la primera etapa de la adolescencia o es la transición entre la niñez y la adolescencia, en la cual ocurren muchos cambios, ¿sí? Tanto psicológico, tanto físico, tanto social, de interacción con mis pares, etc. Incluso con mis padres también. Comencemos. Entonces, como les comenté, la pubertad es un proceso evolutivo del ser humano en el cual ocurren cambios físicos, psicológicos, etc. y determinan la forma en la cual actúa y va a empezar a actuar, a comportarse una persona, tanto personal, interiormente, como socialmente, ¿sí? Y comienza alrededor de los 12 años. Se dice que en los niños ocurre alrededor de los 13, 14 años y en las niñas a los 11, 12. La verdad es que no es que a los 12 años, ¡pum!, cumplí 12 años y soy adolescente o estoy en la pubertad. No, no es tan así. La verdad es que es un proceso que va variando según el desarrollo de la persona, ¿sí? Pero en la edad promedio cercana es 12 años. Y en la pubertad podemos distinguir 4 dimensiones: la dimensión biológica, la dimensión afectiva, la dimensión psicológica y la dimensión social. Vamos a hablar sobre cada una de ellas. En la dimensión biológica podemos identificar todos los que son cambios físicos, ¿sí? Cambios de nuestro cuerpo, cambios en nuestro rostro, cambios en nuestros genitales, cambio en la piel, en el vello, etc. Y estos cambios se clasifican en dos: los cambios primarios y los cambios secundarios. Los cambios primarios están enfocados únicamente en los cambios en la parte genital, tanto femenina como masculina, ¿sí? En los cambios biológicos podemos identificar la maduración de las gónadas femeninas y masculinas, como habíamos hablado anteriormente. Empiezan a producirse espermatozoides en los varones y empiezan a producirse óvulos en las niñas, en las damas. Y tenemos también los cambios secundarios, que son los que aparecen aquí, como empiezo a aumentar de estatura muy rápido, empieza a aparecer vello en la cara, por ejemplo, los hombres empiezan a cambiar la voz, algunas mujeres también cambian la voz, pero no es tan notorio como el de los hombres. ¿Qué pasan de tener una voz de niño a tener una voz de hombre? ¿Qué más? A los hombres le empieza como a enanchar los hombros, aumenta como la masa de la espalda, ¿sí? O el volumen de la espalda. En las mujeres se desarrollan las glándulas mamarias, ¿sí? Aumentan el tamaño de los pechos. ¿Qué más? También hay un crecimiento de vellos en axilas, la zona de la entrepierna, los brazos, las piernas. A las niñas también les crecen, a las niñas y a los niños, ¿sí? A ambos les crecen las caderas, los muslos, etc. Y bueno, todos estos cambios son absolutamente normales. No hay que burlarse, no hay que reírse, no hay que sentir vergüenza, porque es tu cuerpo, ¿sí? Tu cuerpo. Y todos pasamos por, no igual, pero similares procesos de crecimiento en la pubertad. Veamos ahora la dimensión afectiva. La dimensión afectiva tiene que ver con las cosas que yo empiezo a sentir interiormente, las emociones que voy sintiendo, tanto personal como conmigo misma, como me miro en el espejo y me siento que me gusta mi cuerpo, que me veo linda, etc. Como sentimientos hacia otro. Ay, parece que me gusta este niño. O ay, parece que me gusta esta niña. ¿Sí? Empezamos a experimentar otras sensaciones emocionalmente, ¿sí? Y aquí también va incluido de la mano con la relación, por ejemplo, con los papás, con los amigos, etc. Está todo relacionado, ¿sí? No es que en una dimensión me voy a desarrollar de una forma y en otra de forma aislada. No,
Es todo un conjunto, es como que metamos las 4 dimensiones que vimos, es como que metamos estas 4 dimensiones, biológica, afectiva, psicológica, social, en una juguera, la revolvemos y ¡pum! Tenemos el proceso de pubertad. ¡Tarán! ¿Ya? Así que vamos a ir viendo como el detalle de cada una, pero es todo un conjunto, está todo relacionado. De la dimensión afectiva pasamos a la dimensión psicológica, que también es un aspecto muy importante a considerar. En la dimensión psicológica nos vamos a empezar a dar cuenta que nuestra personalidad va cambiando. Puede que yo sea más retraída, como tímida, y quiera mantenerme así, me sienta cómoda siendo tímida. O quizás empiece a desarrollar un carácter más fuerte, donde digo lo que me molesta, y lo expreso de una manera y levanto la voz y empiezo a discutir con mis padres porque no me gusta lo que ellos piensan, o quizás a ellos les molesta algo que yo hice, etc. ¿Sí? En esta dimensión hablamos siempre sobre el concepto que yo creo sobre mí, es decir, yo soy una persona que me molesta esto, que me gusta esto, que quiere hacer esto. Como también vamos a pensar en mis valores son estos, mis pensamientos e ideas son estos, y esto va determinando totalmente el cómo me voy comportando tanto en mi entorno familiar como en mi entorno social. Y ahora vamos a ver la dimensión social. En la dimensión social es totalmente normal que las cosas que nos pasan dejemos de decírselas a nuestros padres y se las empecemos a contar a nuestros amigos. Empezamos a refugiarnos en nuestro grupo de amigos. Empezamos a contarle nuestros problemas o nuestros logros, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras rabias. Idealmente no empezamos a hablar mal de nadie, porque eso no se hace, pero pasa también en esta dimensión. Y bueno, este es un área súper importante del desarrollo de una persona, porque dejamos de depender como emocionalmente de los padres y empezamos a tener una, no sé si dependencia, pero la relación con nuestros amigos pasa a ser más importante muchas veces, o va por sobre prioridad, etcétera, que con nuestros padres. Es normal, pero siempre, siempre, siempre hay que considerar a nuestros padres, ¿sí? Ellos nos cuidan, nos protegen y hacen lo mejor para nosotros. Así que también es súper importante, si bien su aspecto como de interacción con los amigos cambia y empieza a ser más importante para usted, siempre hay que considerar la opinión de nuestros padres, ¿sí? Ellos son muy sabios y no quieren que cometamos errores. Bueno, en esta dimensión podríamos ahora hablar de lo que son las redes sociales, cómo nos vamos relacionando a través de las redes sociales, tanto virtuales como físicas, así como de contacto, como están los niños ahí en la imagen. Empezamos a querer hacer actividades con nuestros amigos. Queremos quizás hacer un deporte juntos, o queremos ir a una junta, o etc. Esos son los 4 aspectos fundamentales. Ahora vamos a ver un poco en detalle los cambios que tienen los hombres en la pubertad. ¿Alguna vez han hecho esta pregunta? Estoy creciendo, pero ¿es normal? Sí, es absolutamente normal. Todo lo que le ocurre en su cuerpo es absolutamente normal. La pubertad en los hombres, hay 6 cambios o 6 variaciones de su cuerpo. La primera es que, empieza a crecer, aumenta de una estatura muy rápido. De un año a otro su tamaño, altura, crece, ¿sí? Muy rápido. En el rostro, lo más probable es que le empiecen a salir granos, ¿sí? Espinillas, acné, etc. También es normal y va muy de la mano con su actividad física y su alimentación, ¿sí? Si usted evita comer, por ejemplo, mayonesa, papas fritas y esas cosas, no le van a salir tantos granos. Ahora, ¿es normal que salgan? Sí, es normal que salgan. Así que evite tocárselos. Solo por recomendación de salud de la piel. Sus partes íntimas, sus genitales, el pene y los testículos aumentan de tamaño, crecen. Y es normal que crezcan y que además empiece a salir vello púbico, es decir, pelitos, en esa zona. ¿Sí? No pasa absolutamente nada, es algo totalmente normal. A todos los hombres les pasa. Y bueno, la voz, como les comenté, se vuelve más grave, ¿sí? Más ronco.
empiezan a sentir sudor en sus axilas, pero este sudor viene probablemente con algún olor particular. Entonces es muy recomendable que el uso de desodorante o de antitranspirante, ¿sí? Si usted lo desea. Si a usted le gusta su olor corporal, bueno, pero es recomendable usar siempre antitranspirante o desodorante porque a veces los olores pueden ser muy fuertes e incluso molestos para quien está al lado suyo. Y como les comenté, les va a empezar a salir vello en los brazos, en las piernas y en la cara, ¿sí? La zona de aquí, como del labio superior, la zona del mentón, a algunas personas les salen las mejillas, etc. Puede afeitarse o puede no afeitarse, ¿sí? No hay edad para eso de afeitarse. Si usted quiere tener su vellito natural, perfecto, no se afeite hasta los 13, 14, 15. Hay niños que se afeitan como a los 19 años. O puede que no le salga tanto vello dependiendo de sus aspectos genéticos, ¿sí? Quizás en su familia no son tan velludos y no es necesario afeitarse. Pero esos son los principales cambios que ocurren en los hombres durante la pubertad. También puede que aquí, en esta etapa, le empiecen a gustar las niñas o los niños, ¿sí? Incluso en la pubertad y en la adolescencia es una etapa donde hay cambios, no solamente físicos, sino que también psicológicos, y puede que quizás a usted no le gusten las niñas y le gusten los niños, o le gusten solo las niñas, o las niñas y los niños. Eso es algo de su orientación personal que usted tiene que decidir y analizar. No es algo que yo pueda decir como esto está bien y esto está mal, porque todos somos distintos y en la diversidad está la riqueza. Veamos ahora la pubertad en las mujeres. En las mujeres también hay cosas en común con los hombres, pero también hay cosas diferentes. Las mujeres, al igual que los hombres, pueden salirle granitos en la cara. Lo importante es tratar de mantenerla limpia, tomar harta agua. Para los varones lo mismo. Evitar mayonesa, papa frita, todo lo que tenga que ver como con grasas, de las grasas malas. Evitar comer mucho de eso en exceso. Y eso. Las axilas, lo mismo que los hombres, empiezan a sudar y a veces ese sudor viene con un olor particular y es recomendable usar antitranspirante o desodorante. También puede salir vellos en las axilas, en los brazos, en el rostro, en las piernas, en la entrepierna, etc. Es también muy normal. Comienzan en esta etapa, empieza a aparecer lo que es la menarquia, es decir, la primera menstruación o flujo, y que viene acompañado con un flujo vaginal que dura todo el mes, ¿sí? Vamos a hablar de la menstruación en detalle, pero es importante comentar esto, que por ejemplo los hombres no menstruan, ¿sí? Solo las mujeres menstruan por un tema biológico. También crecen en aspectos como de estatura, aumenta su estatura, empiezan a crecer muy rápido. Hay niñas que por distintos efectos no crecen tanto. Hay otras que se dice comúnmente pega el estirón, en realidad aumenta su estatura. Los senos también empiezan a aumentar de tamaño, crecen y como les comenté, sale vello en la mayoría del cuerpo. Veamos ahora un poquito el ciclo menstrual. Vamos a hablar de forma general sobre el ciclo menstrual. Bueno, como les comenté, la primera menstruación de la mujer, de la niña, se llama menarquia, ¿sí? Es el primer flujo, es el inicio de este ciclo menstrual. El ciclo menstrual dura de aquí, desde la pubertad hasta 40, 50 años aproximadamente, que es cuando empieza 50, ¿sí? Hoy en día he conocido muchas mujeres que tienen 45 y aún no les llega la menopausia, es decir, el fin de este ciclo menstrual. Entonces, este ciclo dura desde la pubertad hasta la adultez y es constante. Es un ciclo de 28 días promedio, pero puede durar hasta 35 días. Y es aquí donde ocurren muchos cambios hormonales durante el mes. A las niñas les da pudor, quizás les da vergüenza porque ven sangre.
en su ropa interior, que incluso se ve manchada, o a veces en la cama, etc. Y primero no es sangre, y segundo, es algo muy normal, es algo muy natural de la mujer y no hay que tener pudor. Puede comentarlo con la mamá para que la ayude, la oriente, le dé tips, pero es algo muy natural de la mujer y que todas las mujeres pasamos. Lo importante es saber mantener la higiene y el cuidado. Por lo general, durante el ciclo menstrual, los pechos se hinchan, se ponen más duros, se hinchan, duelen, igual que en el útero, la zona del útero, debajo del ombligo, sentimos dolor, también se inflama, algunas personas les da dolor de cabeza, hay otras niñas que les da un dolor en el útero y en la parte baja de la espalda, la parte lumbar, debido a esta inflamación que tiene el útero. Y durante el ciclo menstrual tenemos las 4 fases. Los primeros días del ciclo menstrual es cuando estás con la menstruación, es decir, te llega la regla. Se dice te llega la regla por un tema de estos 28 días, como la medición, pero en realidad no es una regla, no es una ley ni un instrumento de medición. Es un proceso evolutivo de la mujer. Entonces, tenemos los primeros 5 a 7 días, ¿sí? Es variable, todas las mujeres tienen menstruaciones distintas. Hay niñas que les dura 5 días, hay niñas que les dura 7 días, incluso hay niñas que les puede llegar a durar 2 semanas. Lo importante es que hay ciertos parámetros de lo que es como normal, y cuando ya está muy alterado, es recomendable ir al ginecólogo, que es el médico que te ayuda a orientarte sobre este tema y que ve todo lo que es el aspecto del aparato reproductivo de la mujer. Entonces, el útero, más allá de ser un aparato reproductivo de la mujer, es un órgano de nuestro cuerpo que tiene cambios durante todo el mes. Entonces, los primeros 5 días lo que ocurre es que las paredes de nuestro útero, ¿sí?, desprenden como una cierta tela, podríamos llamarla, que es el endometrio. Entonces, desprende estas paredes el endometrio para que el óvulo pueda mantenerse ahí. Entonces, lo que hace la menstruación es que cuando sangramos, lo que es esa sangre son las paredes del endometrio, que como vienen de nuestro útero, vienen un poco con este como líquido rojo de nuestro cuerpo, que podría considerarse como sangre, pero no es sangre propiamente tal, sino que son las paredes de nuestro endometrio que se están desprendiendo, que están siendo eliminadas. ¿Sí? No es necesario, así que el útero lo desprende, lo elimina. Luego de estos 5 o 6 días, viene el proceso en el cual el ovocito libera el óvulo, ¿sí?, viaja por la trompa de Falopio y se implanta en el útero para ser fecundado. Como el ovocito no es fecundado, vamos entonces el ovocito empieza a reducir su tamaño, y luego viene este proceso en el que se libera por medio de la menstruación. Todos los meses liberamos célula reproductiva, la cual, si no es necesaria, se elimina. O sea, si no se utiliza, se elimina. Y es como completo este ciclo menstrual. Vamos a hablar de ello también cuando hablemos de higiene, ¿sí? Vamos a hablar más en detalle. Vamos a continuar hablando sobre la menstruación cuando veamos lo que es el higiene de nuestro cuerpo. Entonces, de todo lo que hemos hablado, veamos qué aspectos en común y qué aspectos particulares hay en cada caso, tanto varón como las damas. Bueno, la pubertad vimos que es un proceso evolutivo de nuestro cuerpo, del desarrollo humano, que viene acompañado de un montón de cambios, tanto físicos como psicológicos. Aparece el acné, aparece vello en la cara, las mujeres se desarrollan las mamas, hay crecimiento del vello en las axilas para hombres y para mujeres, hay un aumento de la zona genital y en la cual también aparece vello, hay un olor las axilas empiezan a emitir olor y bueno, las niñas comienzan la menstruación.
Entonces, la pubertad es una etapa de cambios. ¿Cómo eran esos cambios? Eran 4, pero mencionemos 3. Físicos, ya. Psicológicos, ya. Y sociales, muy bien. Los dos primeros tienen que ver, bueno, los psicológicos y los cambios físicos y sociales, los cambios psicológicos y sociales tienen que ver con la identidad en la cual nos relacionamos con otros, mientras que los cambios físicos tienen que ver con la aparición de características sexuales, tanto femeninas como masculinas. Aquí también podemos ver lo mismo, lo que vimos en la ilustración anterior. En los hombres se ensanchan, la voz cambia, crece los pechos. En las mujeres, la zona genital de la mujer se engruesa, en los hombres aumenta el tamaño, en ambos aparece vello en esa zona, etc. Y eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a seguir indagando más sobre este proceso personal que cada uno y cada una de ustedes atraviesa. No es algo raro, no es algo de lo cual hay que avergonzarse, es algo normal. Disfrute este proceso, identifique cuáles son los cambios que está atravesando ahora o cuáles son los que podría llegar a provenir. En 2 clases más, insisto, voy a continuar hablando sobre lo que es la menstruación, así que estén bien atentos y atentas, y eso, los invito a seguir investigando sobre su cuerpo. Nos vemos en la siguiente clase, adiós.